Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta sesión, quiero presentarles a la expositora que impartirá la exposición de hoy. Su nombre es Lady Catherine Lancheros, es psicóloga y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, máster en metodología de la investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en métodos psicométricos aplicados en educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es docente experta en investigación, medición, psicometría y estadística, además de tener experiencia profesional en diseño y análisis estadístico de instrumentos de evaluación en instituciones públicas. Vamos a darle paso a la profesora Catherine para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias a todos por conectarse tan puntualmente y dar inicio a esta jornada que espero que sea muy provechosa para ustedes. Un placer de estar aquí acompañándoles esta noche y que podamos compartir conocimientos con ustedes. Entonces voy a proyectar en este momento mi presentación y aquí ya se está viendo bien. Listo, vamos a dar inicio entonces. Bueno, entonces en este tiempo que tenemos, la idea es que conversemos acerca de cómo saber si una prueba psicológica es de calidad y que como profesionales pues veamos algunos de esos principios. Sabemos que de pronto hemos pasado por cursos de psicometría o no, ¿cierto? Pero cuando llegamos a ese momento de la práctica profesional o a ese momento de elegir un instrumento que requerimos para alguno de nuestros propósitos, pues a veces nos surgen dudas sobre esa calidad de los instrumentos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello en esta noche. Bueno, miremos estas imágenes que aparecen acá y pensemos pues cada uno de nosotros como que nos suscita, cuáles son como esas características que vemos allí y que pensemos si construiríamos un edificio con una regla de papel. ¿Qué pasaría si utilizáramos una regla de papel para tomar las medidas, para hacer las dimensiones, para poder elegir o definir hasta dónde va el alcance de algún material? Podríamos terminar con algún resultado como este, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con nuestras pruebas psicológicas, ¿verdad? Eh, si nosotros elegimos de manera equivocada el instrumento con el cual vamos a hacer nuestras mediciones, pues a lo mejor los resultados podrían ser como si utilizáramos una regla de papel para hacer un edificio. Entonces, con eso en mente, quisiera que abriéramos como esta conversación y pensando en esas características con las cuales yo voy a conocer esos atributos psicológicos que son de interés y sobre todo con los cuales yo voy a muchas veces a construir el edificio. ¿Pero cuál edificio? El edificio de las decisiones, independientemente del campo de la psicología en la que me encuentre. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos de medición, cuando hablamos de evaluación psicológica, ¿verdad? La evaluación psicológica permea todas las áreas de la psicología. Yo siempre señalo como que la medición es un elemento transversal, precisamente porque necesito obtener información para poder hacer intervenciones, intervenciones clínicas, organizacionales, educativas. Y empezamos a encontrar una diversidad de información en el mercado, ¿cierto? O disponible en nuestros lugares de trabajo en muchas oportunidades que pueden ser digitales o no, pero que si no están validados, pues ponen en riesgo la ética profesional, pero además las decisiones que tomamos con estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, un mal instrumento que yo utilice, pues me va a conducir a un mal diagnóstico y un mal diagnóstico, pues una intervención que tampoco va a funcionar. Por ende, se van a ver afectadas nuestras decisiones. Y ese es como el elemento central de este seminario, hablar justamente de esa calidad. Cuando hablamos de medición, hablamos de que muchas veces de pronto nosotros no nos dedicamos a la psicometría específicamente o no nos dedicamos a medir. Sin embargo, retomando como estas palabras que aparecen aquí, la medición no es un fin en sí mismo, sino un medio que me facilita la toma de decisiones. Porque nosotros en psicología hablamos mucho de la psicología basada en la evidencia, pero ¿de dónde obtenemos esa evidencia? ¿Y qué calidad tienen esos instrumentos con los que nosotros sustentamos nuestras decisiones? Entonces, eso es como el énfasis que quisiéramos en esta noche.
¿Cuáles son los objetivos de nuestra conversación de hoy? Pues reconocer esos elementos mínimos que debemos analizar antes de seleccionar, aplicar o interpretar un instrumento y describir o hablar un poquito sobre esas buenas y esas malas prácticas en el uso de pruebas que tenemos en diferentes contextos. Aquí, digamos, yo veía que se conectaban personas de diferentes lugares de Latinoamérica y yo creo que vamos a encontrar muchos elementos comunes en esas prácticas que solemos hacer o que conocemos en empresas, en organizaciones, en clínica, en educación, que muchas veces nos cuestionan sobre cómo estamos tomando esas decisiones en cada uno de nuestros contextos laborales. Entonces aquí les traigo algunas, les digo yo, historias de terror psicológico, pensando en esas cosas con las que nos enfrentamos los psicólogos en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, por ejemplo, realizar un diagnóstico de personalidad basándose únicamente en los resultados automatizados de un test, que sabemos que con mayor frecuencia ahora ya de pronto no tenemos plantillas de corrección, otros elementos, sino que ingresamos a una plataforma, inscribimos o la persona incluso ya digitalmente ha realizado su instrumento y nos aparece pues un resultado automatizado, sin realizar una entrevista clínica o considerar la historia de vida de esta persona. También otra situación que es muy común y que yo le llamo una historia de terror es usar dibujos para decidir la contratación de un gerente, asumiendo que un dibujo revela la capacidad de liderazgo de alguien. O también hemos visto en algunos contextos más educativos cómo aplicar un test de inteligencia, por ejemplo, el WISC, a un niño de una comunidad indígena que no tiene el dominio de ese idioma en el que estoy aplicando el test. O usar fotocopias o copias de baja calidad donde los estímulos visuales se ven borrosos o que se usan versiones piratas de un software particular o se hacen adaptaciones de las mismas. ¿Y por qué le llamo historias de terror? Porque justamente está relacionado con cuando nosotros obtenemos información o tomamos decisiones, ¿verdad? Es qué estamos usando para tomar esas decisiones. Si yo, por ejemplo, quiero conocer mi peso, ¿verdad? Y la báscula que utilizo está dañada o está descalibrada, pues la información que voy a recibir va a ser errónea y yo voy a tomar malas decisiones, ¿verdad? O voy a alimentarme más o voy a alimentarme menos. Pero además, pensémoslo un poco más allá, ¿verdad? Como todas estas historias, si ese instrumento, si esa forma en la que yo estoy usando los instrumentos, o si solamente estoy utilizando uno para tomar una decisión, o no estoy considerando ciertos aspectos de ello, como al final, en lugar de ayudar, en lugar de propender por obtener buena información, pues puedo encontrar todo lo contrario. En ese orden de ideas, pensemos que cada puntuación, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues es aplicar una prueba, yo saco un resultado y con ese resultado tomo una decisión. Una decisión que puede ser de selección, de diagnóstico, de clasificación, de investigación, pero cada una de esas puntuaciones va a tener unas consecuencias. Unas consecuencias en qué? Primero, en la vida de la persona a la cual yo le apliqué ese instrumento, pero también en las decisiones que yo tomo y dependiendo del lugar donde yo me encuentre, pues también esa decisión va a tener mayor peso. Si soy un tomador de decisión, si estoy en una empresa seleccionando personas, si estoy decidiendo qué niño ingresa o no a una educación particular. Entonces, como cada una de esas decisiones tiene consecuencias y las pruebas justamente fueron diseñadas para, digamos, pensar o para proporcionar ese respaldo a nuestras decisiones, pues pensamos que no solamente es un número, sino que es un número que representa una decisión sobre una persona. Y en ese orden de ideas, ay, perdón que se me salió aquí, tenemos que pensar qué entendemos por calidad, ¿verdad? Porque por calidad, entonces nosotros siempre pensamos, bueno, es algo que es bueno, ¿cierto? Y ese algo que es bueno a veces se dirige mucho a la tendencia. Si todos utilizan este test, debe ser que es bueno, ¿cierto? Porque todos lo utilizan, porque todos los lugares o a los entornos a los que yo voy usan ese test. Pero no necesariamente es esa popularidad la que habla de la calidad. Es más cuando nosotros podemos demostrar que ese instrumento tiene una evidencia técnica detrás y que además tiene un uso ético. Y esos elementos son los que empiezan a darnos cuenta de la calidad de un instrumento. Aquí, por ejemplo, digamos que esto está muy ligado, esta frasecita que les tengo acá,
Está muy ligado a lo que es la visión actual de validez, que ahorita igual vamos a retomarla, pero cuando hablamos de la calidad de un test, pensamos justamente en cómo hay evidencia empírica, hay un sustento teórico que me permite justificar, que me permite demostrar que esas interpretaciones que yo estoy haciendo de los puntajes que obtiene una persona, que las decisiones que yo tomo a partir de esos puntajes o de esas puntuaciones, que tienen un uso particular específico para una población determinada, realmente está funcionando de manera armónica. ¿M? Y digo que, claro, cuando hablamos de la calidad de un test, hay muchos elementos que están detrás de eso que llamamos la calidad, que lo vamos a ir desglosando, que varias de estas palabras ya les suena a ustedes, ¿verdad? Cuando hablamos de válido, de fiable, de equitativo, de ético, que son los elementos con los que propendemos siempre en medición en psicología. Y en ese orden de ideas es pensar, bueno, ¿qué tanto esos instrumentos que yo estoy usando tienen todas estas características, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, que una prenda es de calidad, es porque tiene mucha durabilidad, porque a pesar de las lavadas no se destiñe, no cambia de color, ¿verdad? No cambia la información que tengo sobre ella. Y lo mismo ocurre aquí. Entonces es hablar un poquito de qué es eso que llamamos la calidad, cómo lo podemos ir descubriendo y cómo lo vamos incorporando a nuestra práctica profesional. Bien. Hablando de esta calidad que señalábamos que necesita una evidencia empírica, un sustento teórico, pues hay un ciclo que ayuda a esa calidad. Y cuando hablamos de ese ciclo, hablamos también de lo que nosotros conocemos como las fases de la construcción de la prueba o las fases de la construcción de un instrumento psicológico. Y es que no solamente es como lo que vemos, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan, ah, la prueba es una serie de preguntas que me aplicaron un día y suena como si mágicamente un día nos sentáramos y recibiéramos una inspiración y empezáramos a escribir y luego pasamos ese test, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la calidad es porque hay un proceso detrás y hay un proceso metodológico que lo respalda. Entonces, hay, digamos, un consenso sobre esos pasos que hay que dar para garantizar la calidad de un instrumento. Este que yo les estoy presentando acá viene un poco como de la tradición de Muñiz y de la tradición española, que nos habla un poco de, bueno, cómo se hace esa conceptualización. Entonces hablamos de que construimos un marco general, ¿verdad? Donde tomamos una postura teórica, donde hay una revisión de ese constructo psicológico que es de interés para medir y que ahí empiezan una serie de procesos para garantizar justamente ese sustento empírico y teórico que va a respaldar esas puntuaciones después de ser aplicada el instrumento. Entonces, definimos esa variable de medida, ¿verdad? Porque sabemos que en la psicología un atributo, estrés, depresión, ansiedad, puede tener muchas definiciones. También pueden haber varios modelos teóricos, diferentes autores que han hablado de ello. Y eso va a marcar una diferencia en ese instrumento que voy a construir. Entonces debo garantizar, bueno, cuál es el marco de referencia sobre el cual se va a apoyar este instrumento, cómo se va a definir, cómo vamos a hacer esas especificaciones, que es lo que también conocemos como tabla de especificaciones, estructura de prueba, que yo lo suelo llamar como la radiografía o el detrás de cámaras del instrumento, para poder saber y sustentar justamente eso que nosotros pretendemos medir. Posterior a ello, porque toda esta primera fase es la fase como de diseño, ¿verdad? Es la fase en la cual nosotros pensamos y planteamos cómo va a ser ese instrumento, qué características va a tener ese instrumento, cómo voy a sustentarlo y ya luego a partir de una serie hilada de argumentos, entonces yo construyo los ítems, ¿verdad? Y digamos que esto es un elemento en doble vía. Yo cuando construyo los ítems debo irme hacia atrás, es decir, que si yo observo un ítem, debo poder ver reflejado el marco teórico que está detrás, pero a su vez, si yo miro el marco teórico, pues puedo ver identificado el ítem y por qué ese ítem está ahí. Ahí vienen procesos que también son muy importantes, la edición, cómo voy a presentar el test, cuáles van a ser esas características visuales, hacer estudios piloto que sabemos que es como poner a prueba la prueba, ¿cierto? Poner a prueba el instrumento, cómo se comporta este instrumento, si funciona, cuánto tiempo realmente las personas se demoran en responderla. Y ahí nosotros como investigadores respondemos una serie de preguntas de, ¿este instrumento realmente me da la información que yo necesito o que quiero recolectar? Y entonces avanza ese proceso. Se seleccionan otros instrumentos de medida para ver si hay correlaciones o no entre otros instrumentos que ya están probados, que ya están validados, que ya han demostrado su calidad, para ver si correlacionan con la calidad de mi instrumento.
hacemos una aplicación del test, analizamos sus propiedades psicométricas, ¿verdad? Porque las propiedades psicométricas, que ya es la estadística en sí misma que usamos para poder demostrar esa calidad, no la podemos hacer si no tenemos datos, si no tenemos información, ¿verdad? Y luego, después de ello, pues llegamos a una versión final del test. Y esa versión final la dejo ahí en rojito porque muchas veces pasa que podemos estar ahí en esa versión final, pero como esas propiedades psicométricas no salieron muy bien, hay elementos que hay que corregir, pues me debo devolver. A veces hay que devolverse poquito, a veces hay que devolverse hasta la construcción de los ítems, dependiendo justamente de lo que la estadística me muestre sobre la calidad de ese instrumento. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos enfrentamos a un instrumento, uno de los primeros elementos que tenemos que pensar es, ¿y este instrumento pasó por este ciclo de calidad? ¿Tuvo estos pasos? ¿Tuvo estos procesos? ¿O cómo fue su proceso de construcción? Tengo información sobre él, lo encontré en internet, me lo dieron en el trabajo, me dijeron que ese era el que se aplicaba, o yo puedo conocer y rastrear justamente este ciclo de calidad del instrumento. Entonces, parte de eso va siendo la reflexión de esos tips que nos vamos a llevar en la noche de hoy, de pensar cómo identifico si es o no de calidad ese instrumento que estoy utilizando. Y entonces ahí muchas veces se habla como el trípode de la calidad, ¿sí? Y son esas palabras que siempre hemos escuchado en psicometría o relacionados con los test o con las pruebas, ¿verdad? Entonces hablamos de la fiabilidad o confiabilidad dependiendo del lugar del planeta donde nos encontremos. En algunos lugares le llaman fiabilidad, en otros le llaman confiabilidad. También hablamos, pues, y ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de fiabilidad o de confiabilidad, estamos hablando de esa precisión, de esa exactitud con la que medimos. Cuando hablamos de validez, la frase típica y cliché, aunque ahorita vamos a ver que, pues, esto tiene un trasfondo mucho mayor, pero muchas veces decimos, ah, la validez es que la prueba mía lo que quiere medir, ¿cierto? Pero tenemos que ver qué es eso, qué significa eso. Y si eso se quedó ahí un poquito como en el pasado, y a veces nos quedamos como con esa idea. Y la estandarización, ¿verdad? Que cuando hablamos de estandarización hablamos de que todo se haga de la misma manera, de que garanticemos una medición, una aplicación adecuada, pero además también una interpretación y una forma de baremación que va a funcionar para hablar de esa calidad. Entonces vamos a mirar un poquito pues esos elementos que están asociados y nos vamos a llevar como algunas preguntas para poder hacerle. Yo siempre pienso que es como una interlocución que hacemos con el instrumento o si lo quisiéramos con el artículo, con la literatura, como si conversáramos con el autor para identificar esa calidad, para poder nosotros como psicólogos decir, es un instrumento de calidad, es un instrumento que voy a utilizar, que me sirve para los propósitos que me he planteado o para el objetivo de evaluación que tengo, o definitivamente no me sirve, no me funciona. Entonces, la fiabilidad o confiabilidad, aunque aquí no voy a entrar, digamos, mucho en la parte específica y estadística, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo, pero ya tendremos tiempo de profundizarlo en el curso que vamos a trabajar. Hablamos en general de ese grado de consistencia, de exactitud, de precisión, donde esas puntuaciones que obtenemos si la aplicáramos varias veces deberíamos encontrar un resultado similar, ¿verdad? O sea, pensemos que, por ejemplo, si nosotros nos pesamos hoy, mañana, pasado mañana, pues encontraríamos un peso similar, ¿verdad? Si nosotros medimos nuestra estatura, pues no esperamos que yo hoy mida 1,50 y mañana 1,60 y pasado mañana 1,80, ¿verdad? Sino que uno esperaría que ese valor que obtiene pues sea más o menos consistente en el tiempo, de acuerdo con esas mediciones que se realizan. Y a eso le apunta un poco esa confiabilidad, ¿verdad? A esa precisión. ¿Con qué precisión estoy midiendo y con qué tanto nivel de error también? Porque en psicología tenemos un reto, pero además una característica muy importante cuando hacemos medición. Y es que lo que nosotros medimos no lo vemos por ahí en la calle, ¿verdad? Ni es tangible, ni experimentable a través de los sentidos. Yo no veo la ansiedad, la depresión, la inteligencia corriendo por la calle, sentada en la cafetería, en mi habitación, ¿verdad? Sino que yo debo inferirla a través de una serie de conductas, a través de una serie de información que recojo a partir de los instrumentos que utilizo. Y entonces siempre, y digamos que eso es una, como una premisa, un elemento con el que nos casamos también en psicología, y es como, pues siempre va a haber error, siempre va a haber error en esa medición. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Siempre hay error, pero tenemos que garantizar la consistencia, la precisión, la exactitud. Ahí es donde está el reto. ¿M? ¿Y por qué está el reto?
porque precisamente lo que tenemos que garantizar es que aunque no vemos ese constructo a través o no lo experimentamos a través de los sentidos, no es tangible, sí hay unos indicadores y la forma en la que se construyó el instrumento me va a permitir acercarme mucho más preciso o de una manera más precisa a esa cantidad o a esa magnitud de atributo que si se hace de cualquier forma. Quiere decir que lo que yo busco es que a pesar de que haya error en nuestra medición, pues lo que buscamos es que ese error sea muy pequeñito y que si hay más fiabilidad o más confiabilidad, pues entonces yo me voy a acercar realmente a ese fenómeno que me interesa y que estoy estudiando. Para la confiabilidad, pues hay distintos tipos de estimaciones, ¿verdad? Y aunque ahora voy a hablar del manual de prueba y demás, pero esto puede ser con el manual de prueba, con un artículo, con un escrito que acompañe un instrumento, y es que son justamente los elementos que debemos verificar para identificar si la prueba es o no de calidad. Entonces, primera patica de ese trípode, ¿cierto? Primer elemento. Hay referencias a la confiabilidad de la prueba, a la estimación de la prueba. Y entonces pueden haber diferentes tipos de estimaciones. ¿Depende de qué? De las características que yo tengo. Porque no siempre tengo todas las características para aplicar todos los tipos de estimaciones. ¿M? Y en la medida que yo espere que un resultado sea más riguroso o que una prueba, por ejemplo, sea comercial o que uso una prueba que sea de amplio uso a nivel nacional o internacional, pues ya seguramente tendrá más estimadores. Pero a lo mejor cuando yo hago una prueba para una investigación o para un propósito muy específico, una selección particular, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia hacemos pruebas específicas para la selección de personal a ciertas entidades del Estado. Entonces, con esa construcción específica, pues yo tengo unas características particulares y no puedo estimar todo. Pero entre más elementos, pues yo tenga que me refieran de esa precisión, de esa exactitud, pues va a ser mejor, porque recordemos lo que hablamos al principio. Si estamos hablando de la evidencia, ¿no? De esas pruebas, de lo que demuestra que esta prueba es de calidad o este test es de calidad, entonces, pues, ¿dónde están esas características que lo demuestran? ¿Mm? Uno de los elementos y la que es más común, la que más conocemos, es cuando hablamos de hacer esta estimación de la confiabilidad a través de la consistencia interna. Entonces, ahí lo que nos interesa es ver si los ítems de ese instrumento, si los ítems de ese test están interrelacionados y miden el mismo constructo. Ahí nosotros hemos escuchado seguramente quienes nos acompañan, quienes ya son psicólogos en ejercicio, quienes están estudiando, quienes están terminando su grado en este momento, su carrera profesional. Hemos escuchado hablar mucho del alfa de Cronbach, ¿cierto? Ese es como el, uno de los índices que son más conocidos, más famosos, que más utilizamos. Y ahora, pues de un tiempo para acá ya ha venido resonando más el omega de McDonald's, que también es un estimador bastante potente. Y recuerden un poco lo que les decía al principio. Hay cosas que a veces se usan por moda, ¿verdad? Este instrumento se usa porque es el que más usan. Y entonces, como es el que más usan, es el que seguimos usando. Pero a veces ese pensamiento crítico de nosotros es importante que aparezca para decir, y es bueno, y me sirve para los propósitos que yo tengo, me está dando la información que es. Y de por sí, aunque el coeficiente alfa lo utilizamos mucho y se sigue utilizando y se va a seguir utilizando por un buen periodo de tiempo, pues también ya se han identificado falencias en su uso y por eso el coeficiente omega ahora viene un poquito como a acompañar más esa medición de la fiabilidad. Entonces, ¿por qué digo que dependiendo de las características que tengamos, pues vamos a tener uno u otro estimador? Pues porque, por ejemplo, cuando utilizo este coeficiente, cuando solamente tengo una aplicación de la prueba, solamente no tengo la posibilidad de volver a aplicar la prueba y este es el único momento, entonces yo necesito o voy a identificar esa precisión a través de la relación entre los ítems. Pero yo puedo tener otras situaciones. Por ejemplo, puedo tener sí dos aplicaciones del mismo instrumento, que es lo que llamamos test-retest, que eso también lo escuchamos mucho y lo vemos mucho en los manuales o lo vemos cuando leemos alguna prueba. Y cuando hablamos de ese test-retest, es como cuando nosotros hablamos de un pre y un post en investigación, ¿cierto? Lo que hago antes y lo que hago después. ¿M? Y ahí viene el tema de la estabilidad temporal, cuando decíamos, bueno, ¿esas puntuaciones se mantienen constantes en el tiempo o no? Yo no espero que una persona que hoy se saca 20 puntos, por decir algo, mañana se saque 100, sino que seguramente se va a sacar 20 o valores alrededor de ese 20, 19, 18, 21, 22, ¿verdad? Porque debería ser un valor muy cercano. Y justamente una de las premisas en la teoría clásica de los test es decir, bueno, si yo repito muchas veces esa medición,
pues yo debería encontrar o llegar al mismo número. ¿M? Entonces, cuando yo tengo esas características que puedo aplicar dos veces el mismo test, pues ahí a lo mejor puedo calcular o puedo hacer una estimación de RTs o de estabilidad temporal. Ahora puedo tener otra situación distinta. Tengo dos versiones de la prueba o formas de prueba, le decimos aquí en Colombia, o a veces cuando decimos la forma A y la forma B, ¿sí? Y necesitamos demostrar que de alguna manera, no importa la que yo utilice, y ahí pasa mucho como en los contextos educativos, ¿no? Le dicen a uno como el examen uno y el examen 2, pero se supone que esos dos exámenes miden lo mismo, tienen las mismas características, y justamente lo que busca este estimador es identificar si realmente podemos hablar de que son equivalentes, de que sus medias son iguales, de que sus varianzas son iguales, de que sus características a nivel estadístico son las mismas, ¿sí? Y que no importa el test que yo aplique, igual me va a dar el mismo resultado en esa persona. Pero ahí también necesito unas cosas logísticas, ¿cierto? Primero, tener dos instrumentos que sean equivalentes y segundo, también aplicárselo a las mismas personas. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, bueno, ¿en qué circunstancia estoy para poder usar qué tipo de estimación? Lo que sí tienes que aparecer algún tipo de estimación, no puedes decir, no, no hay ningún elemento que me permita estimar la confiabilidad, sino que debemos encontrar algún indicador de ello. Y otro que aparece mucho por ahí, que este a veces se mezcla entre lo que es la estimación de la confiabilidad o la validación, perdón, de contenido, es cuando hablamos también de una confiabilidad interjueces, ¿no? Entonces a veces lo que se requiere es, a veces hay entrevistas 360 o procesos en los que dos o tres o más personas necesitan evaluar una conducta y entonces ahí ya no nos interesa evaluar la relación entre los ítems, sino lo que nos interesa ver es si los observadores tienen consenso o no. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando con Henley a una persona y las dos observamos la misma conducta y yo le pongo 5 y Henley le pone 2, pues uno dice, no coincidimos, algo pasó. Pero uno qué esperaría, pues que las respuestas fueran similares, que la clasificación que hacemos, que la puntuación que hacemos sea similar. Entonces, para eso nos sirve, porque cualquiera de estos estimadores de lo que nos da cuenta es de esa precisión con la que medimos. Y esto al final es un número, ¿no? A veces yo siempre digo, nos demoramos hablando más de las características de la confiabilidad como tal que de lo que vemos en realidad, porque cuando nosotros vemos un artículo, vemos un manual de prueba, vemos las características, una ficha técnica, decimos, es un número, 0.8, 0.9, 0.5, es un número, pero ese número está representando esto que está detrás y está representando o una consistencia interna, o una estabilidad temporal, o una equivalencia o una calidad o característica interjueces. Entonces es pensar que independientemente y dependiendo también de la característica que yo tenga de la información a mi disposición, pues voy a obtener uno u otro estimador y ese estimador pues finalmente se va a ver reflejado en un número. Que ese número, quienes recordarán, generalmente lo que nos dice es que debe ser superior a 0.7. Algunos dicen que el punto 7 pues es como lo mínimo mínimo, pero que al menos un punto 8 ya estaría bien para hablar de ese nivel de confiabilidad. Entonces, primer elemento que yo voy a ir a buscar en un manual, que voy a ir a buscar en un artículo es qué no me habla del nivel de confiabilidad, qué método usaron y cuál es ese valor, ¿sí? Ese valor es el que me va a indicar el grado de precisión. ¿Por qué? Y me vuelvo aquí un segundito. Porque si yo hablo de una confiabilidad de punto 80, quiere decir que hay un punto 20 de error, ¿cierto? Es como si uno dijera más o menos el 80% lo estoy midiendo bien, con precisión, con exactitud, y hay un 20% que es el error. Entonces, por ende, entre más alta la confiabilidad, más bajito va a ser el error. Y ahí aparece el error típico de medida, que es un elemento sin el que no podemos separarnos cuando hablamos de la confiabilidad. Entonces nosotros hablamos de la confiabilidad, de ese valor, de esa precisión, pero también sabemos que cuando nosotros, de nuevo, como estamos valorando aspectos que no son tangibles, no son experimentables y que ya sabemos que hay error, es importante calcular ese error. Es importante saber qué tanto error de medición estoy teniendo. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, les ponía aquí, si un niño obtiene un coeficiente intelectual de 68, donde el punto de corte para discapacidad es 70, pero el error típico de medición es de 3, entonces debo ser cauteloso porque el rango real del niño puede incluir el 71, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo digo
Alguien obtiene 68, pero ese 68 tiene un margen de error, ¿sí? Puede ser hacia, y será, perdón, que es lo que nosotros también conocemos como el intervalo de confianza. Será un valor hacia arriba y hacia abajo en el cual se mueva, porque recuerden que estos puntajes al final son arbitrarios, ¿verdad? Aparecen de un instrumento, aparecen de una información, pero podría ser 68 y como es 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, pues puede ser 68, puede ser 69, puede ser 70, ¿verdad? Y hacia abajo también puede ser. ¿M? Entonces, como eso puede variar, es importante reportar ese error de medida. Y es como, bueno, este es el número, pero ese número puede oscilar entre este número y este número, ¿sí? Que es lo que nos estaría representando. Ahora, ¿qué preguntas entonces esenciales nos vamos a hacer sobre la confiabilidad? Pues nos vamos a hacer preguntas como si los ítems que supuestamente miden lo mismo producen resultados coherentes entre sí. Eso nos estaría hablando de más la confiabilidad por consistencia interna. ¿M? ¿Qué preguntas esenciales nos debemos hacer? ¿Las puntuaciones se mantienen relativamente estables cuando el rasgo no debería cambiar? O sea, ¿eso pasa o no pasa? ¿Distintas versiones del test producen resultados equivalentes para la misma persona? ¿Diferentes evaluadores califican de manera similar las mismas respuestas o conductas? Eso es lo que nos preguntamos cuando hablamos de confiabilidad. Y pues pensando en cada una de las situaciones que tenemos, depende de esas características. Entonces, aquí es muy importante esto. La confiabilidad no es un número bonito en el manual, ¿cierto? Pues claro, todos queremos un puntaje alto, pero ese puntaje, ese número, en realidad lo que está representando es cuánto error estamos dispuestos a tolerar nosotros antes de afectar la vida de alguien. Porque si a mí me dicen el nivel de confiabilidad de la prueba, o el nivel de precisión de este instrumento es de 0,20, yo digo, o sea, mido un 20% con precisión y un 80% con error. Entonces, si el instrumento es malo, ¿se acuerdan que volvíamos a eso? La información que recibo es malo, la intervención va a ser equivocada, la decisión va a ser equivocada. Entonces, por eso es tan importante identificar esas características asociadas al instrumento. Bien, eso por el lado de la confiabilidad, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno, tenemos un trípode, son tres paticas. La primera patica, confiabilidad. La segunda patica, validez, ¿cierto? Que nos suena todo el tiempo. Validez, hablamos de validez y decimos que la prueba mía lo que quiere medir. Pero esa validez ha cambiado su concepto. Hemos hablado de que ya no hablamos de que la validez es una propiedad del test, ¿no? Antes decíamos como, yo le saco la validez y le saco la confiabilidad a la prueba, como si la validez fuera una propiedad, ¿sí? Una característica. Y resulta que la validez es mucho más que eso. En realidad es el proceso que permea todas esas fases que yo les mostraba ahorita al principio, los 10 pasitos que vimos allí. Porque al final cuando hablamos de validez hablamos en cómo ese grado de evidencia o ese nivel de evidencia empírica y teórica que yo tenga soporta las interpretaciones. Eso realmente es, porque si ustedes piensan, cuando nosotros obtenemos un puntaje de una prueba, lo que obtenemos es un número, pero ese número representa algo. Nosotros vamos a decir algo de alguien. Esta persona está en la capacidad de liderar equipos de trabajo o esta persona no tiene las competencias suficientes para manejar un computador, ¿verdad? Entonces, ese número está diciendo algo sobre algo. Ahora, ¿yo cómo hago para demostrar que efectivamente esa persona no sabe manejar el computador o va a ser un buen líder? Tengo que tener evidencia, ¿cierto? Que soporte esa interpretación. No lo puedo hacer como si tuviéramos una bolita de cristal, ¿verdad? Sino que necesito evidencia real y numérica y estadística que la respalde. Entonces, ese modelo unitario de Messi que en algún momento se habló, o que lo que se espera es que ahora más bien es el que entendamos como validez. Ya no se divide en tipos de validez, como lo vimos durante mucho tiempo, que hablábamos de cuál es la validez de la prueba. La validez de la prueba es de contenido, de criterio, de constructo. Eso era como lo que estábamos acostumbrados a ver y que aún lo vemos mucho en artículos, que aún lo encontramos en los manuales de las pruebas, pues porque ha sido una transición de pasar de esa visión tripartita a la validez a pasar a una visión integradora. Y que ya no hablamos de que yo le saque un tipo de validez al instrumento, sino que se entiende como un proceso único en el que yo recopilo evidencias. En todos esos pasitos que les mostré, yo voy recopilando evidencias para demostrar que esa prueba es de calidad, que esa prueba es válida, ¿sí? Y la prueba es válida porque tengo evidencia para sustentarlo teórica y empíricamente y poder decir que esas interpretaciones tienen un respaldo.
Entonces aquí la pregunta central con el tema de la validez ¿es lícito y útil hacer esta inferencia sobre este evaluado a partir de este puntaje? O sea, yo puedo afirmar que esta persona va a ser un buen líder para esta empresa o puedo realmente decir esta persona no tiene las competencias computacionales que necesito. Y ahí es donde tenemos que revisar si realmente hay o no una evidencia o una recolección de evidencias de validez para hablar de esa calidad del instrumento. Entonces, esa definición integradora de validez, que la prueba mía lo que quiere medir, les decía al principio, pues ahora esa definición se amplió en eso que hemos venido mencionando. Ya ahora se dice, es el grado, y ahora es más larga, ¿no? Porque uno dice, la evidencia de validez, sí, que la prueba mía lo que quiere pedir. No, ahora es el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para unos usos propuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que además trae un elemento fundamental ahí, el tema de la validez. Y es que además dice, es que esta prueba se construyó con un propósito, para un uso específico, para un contexto clínico, para un contexto laboral. Entonces, yo tengo que demostrar que si yo digo, por ejemplo, que un instrumento lo puedo usar en el ámbito clínico y también en el ámbito organizacional, pues tengo que tener evidencia de que funcionan esos dos ámbitos. Y no puedo usar, como pasa mucho, que usamos un instrumento que fue diseñado para el contexto clínico en el contexto organizacional, porque los objetivos son distintos. En el contexto clínico yo quiero, por ejemplo, realizar un diagnóstico, pero en el contexto organizacional yo necesito saber es si esta persona tiene las competencias y las habilidades para poder aceptar o para poder estar en un cargo específico. Entonces, fíjense en que todo eso ya se empieza a mezclar y dice, claro, yo tengo que demostrar que esas interpretaciones respaldan, están respaldadas por algo, pero además para un uso específico, no para cualquier cosa, sino para seleccionar, para clasificar, para diagnosticar. No es una propiedad del test y con que se me vayan también con esta idea el día de hoy. eh, Me interesa que vayan como apropiándose de ese nuevo lenguaje, que no es tan nuevo además, pero que ya digamos que es hora de dejar de hablar de la misma forma de la validez. Entonces, no es una propiedad del test, es el uso y la interpretación que se hace de esos resultados, incluyendo las consecuencias, ¿no? Y bueno, básicamente entonces hablamos que pues todo ese proceso de validez al final es un proceso como si fuese un proceso de investigación. Es un proceso de recolección de evidencias. Yo podría recolectarlas todas o una o dos, dependiendo pues obviamente de las características, del alcance del instrumento que tengo, de si es un instrumento en desarrollo o si es un instrumento que ya se utiliza a nivel mundial o nacional, ¿verdad? Y estos son los nuevos elementos de la validez, que además estas evidencias, fuentes, algunos les dicen fuentes, otros les dicen evidencias específicamente, pero básicamente sobre qué yo puedo recolectar información para hablar de la calidad de la prueba. Y esa visión tripartita que teníamos de contenido, criterio y constructo, pues se recogen, no es que se hayan eliminado, sino que se recogen en estas nuevas evidencias y aparecen otras nuevas. Entonces hablamos de evidencias basadas en el contenido de la prueba, para ver pues si efectivamente los ítems representan lo que pretendemos medir. Hablamos de la evidencia de estructura interna, entonces eso es lo que llamábamos antes validez de constructo, que es para identificar si la estructura factorial pues realmente se comporta como fue planeada, las evidencias de relación con otras variables, entonces hay otros instrumentos que respaldan, esto lo llamábamos antes criterio, ¿no? Validez relacionada con el criterio, y es como entonces encuentro relaciones o no encuentro relaciones con otras variables o con otros instrumentos que ya han sido probadas. Y aparecen dos nuevos que no recogen, digamos, de la visión tripartita, sino que son complementarios a lo que ya hemos venido trabajando, hablando de las evidencias del proceso de respuesta, es decir, qué pasa un poco en la cabeza de las personas entre que aparece un estímulo y da una respuesta, y las consecuencias del uso del test, o sea, cuáles son las consecuencias a nivel social, educativo, económico, personal, familiar de ello. Y ahí hay una discusión que la veremos de pronto en más detalle ya en el curso de profundización, pero pues igual que como nos hacíamos preguntas con la confiabilidad, aquí también nos podemos hacer preguntas, ¿sí? Que están asociadas a identificar si se ha hecho un proceso juicioso para hablar de la calidad de ese instrumento. Entonces, los ítems cubren realmente el constructo, pensando en las evidencias relacionadas con el contenido.
Los datos confirman la estructura teórica, que es ese tema en la estructura interna. Acuérdense que cuando uno piensa en una prueba, la prueba tiene un diseño, les decía ahorita, ¿verdad? Uno dice, esta prueba va a evaluar dos dimensiones. Cuando yo hago el análisis factorial o utilizo técnicas factoriales para mirar la estructura interna de la prueba, pues lo que hago es confirmar si esas dos dimensiones que yo dije que iba a tener ese instrumento realmente las tiene, o tiene tres, o tiene cuatro, o tiene seis, que es lo que a veces pasa en los elementos o en los estudios transculturales, que en un país de pronto un instrumento puede tener una estructura y luego en otro país lo aplicamos y tiene una estructura completamente distinta. Entonces los datos confirman esa estructura teórica. Hay relación con otras variables, es decir, predice los comportamientos que yo espero que prediga y se relaciona como debería. Las personas responden como uno esperaría que responda, porque, por ejemplo, yo puedo poner una gráfica en un test. Y lo que yo espero es que las personas analicen la gráfica, miren los colores, miren las tendencias, pero resulta que la persona cuando yo le pregunto a usted cómo respondió a esta pregunta, diga, no, pues yo me fijé fue en el texto y en los títulos y no tenga nada que ver con el proceso que yo esperaba que hiciera. O por el contrario, lo confirme. Entonces ese proceso de respuesta emocional o cognitivo debería haberse reflejado. Y también las consecuencias de uso. ¿El uso es justo? ¿Es éticamente defendible? ¿O definitivamente no? Entonces, esas preguntas van dirigidas a la validez y como es una de nuestras paticas, ¿verdad? Dijimos confiabilidad, validez, esto me va dando cuenta y estas respuestas me van dando cuenta de la calidad de los ítems y de la calidad de la prueba. Hay otro elemento muy importante, ¿cierto? Que es la estandarización y esa es como nuestra otra patica. Y aquí uno habla mucho de la estandarización, de la normalización. A veces, dependiendo también del país en el que nos encontremos, vamos a escuchar hablar de normas, o vamos a escuchar hablar de baremos, o vamos a escuchar hablar de puntajes, pero están relacionadas con esas características, por un lado, de hablar de la estandarización como aquellos procedimientos que garantizan que hablemos de objetividad, de igualdad, de equidad, ¿cierto? Y es si todos aplicamos la prueba de la misma manera, si todos la calificamos de la misma forma, si todos la interpretamos de la misma forma, pues yo puedo hablar de diferencias entre grupos o entre individuos, ¿verdad? Pero si no, pues lo que va a pasar es que van a ser resultados contaminados por otras variables. Pensemos en los experimentos en psicología, ¿verdad? Uno cuando hace un experimento dice, bueno, yo tengo que aislar ciertas variables porque si no, pues se me va a ver ensombrecido y no sé qué es lo que realmente está pasando. Y lo mismo pasa con el instrumento. Yo puedo tener el mejor instrumento del mundo, pero si no cuido ciertas características en los momentos críticos, lo que va a pasar es que no va a ser una información realmente relevante. ¿M? Por ejemplo, elementos claves de esa estandarización. Uniformidad en los procedimientos. Entonces, si todos recibimos las mismas instrucciones, tenemos los mismos ejemplos, el mismo tiempo, pues yo puedo comparar, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, a un niño para armar un rompecabezas le doy 10 minutos y a otro niño le doy un minuto y a otro niño le doy 3 minutos, pues ahí ya las condiciones no son las mismas y la ejecución será diferente, pero puede que no sea diferente por el constructo que me interesa ver, sino pues porque yo le cambié las condiciones de aplicación. No es lo mismo aplicar una prueba, un test en una cafetería llena de gente, donde hay mucho ruido, donde están pasando cosas, donde hay olores, a estar en un salón con silencio, concentrado, ¿verdad? Porque eso va a influir. Entonces, todos esos aspectos son importantes y siguen siendo valiosos. Porque a veces pasa, y ahorita pasa mucho, ahorita más adelante tengo una reflexión sobre eso, pero pasa mucho que como ahora todo es digital, entonces, mucho de lo que habíamos planteado desde la psicometría y desde cómo se deben hacer los procesos de medición, como que se ha olvidado, porque antes teníamos una rigurosidad con los instrumentos, con la forma de aplicación, y ahora pues mandamos un enlace por WhatsApp. ¿M? Y eso nos pone en cuestión, o sea, es como esa información, cómo se está recogiendo. ¿Será una información de calidad? Puedo tener a lo mejor 1000 datos, 2000 datos, 100.000 datos, pero ¿será una información de calidad? ¿Cómo garantizo yo eso? Que es como lo que me tengo que preguntar. También es importante tener en cuenta la muestra de tipificación, o sea, con qué personas yo apliqué el test para poder comparar a los demás, ¿cierto? Para obtener los baremos, las puntuaciones, las normas. Acuérdense en que nosotros hacemos ese proceso de baremación precisamente para poder convertir
puntuaciones que son directas a puntuaciones que me representan a la población objetivo y que yo ahí puedo saber si un sujeto está en la media, está por encima de la media, está por debajo de la media. ¿M? Porque al final esas transformaciones son las que me dicen que yo puedo tener un puntaje alto, ¿cierto? Por ejemplo, tener 90 de 100 en una prueba, pero eso será en función también de la escala, porque una cosa es sacar 90 de 100, que sacar 90 de 1000, que sacar 90 de 100.000. Y obviamente en función de lo que yo haya hecho con los datos para poder organizar esos valores, pues va a depender la comparación que haga. Y aquí sabemos que además hay unos temas que también están asociados sobre las adaptaciones y que realmente se haga o que tengamos baremos, ¿cierto? O normas del país en el cual yo estoy evaluando, porque ahí sí, no es lo mismo comparar una persona de Perú, de México, de Colombia, con una persona de España, con una persona de Estados Unidos. En algunos atributos sí, se puede demostrar que sí, pero si no se ha hecho un proceso transcultural de adaptación para identificar si hay diferencias o no, pues yo realmente no lo puedo saber. ¿M? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa baremación, esa normalización? Ya sabemos que la puntuación que llamamos bruta, directa, natural, pues suele ser esa sumatoria que nosotros hacemos de los ítems que la persona responde. Pero solita no me dice nada. Yo necesito saber ese número, cómo está con respecto a los demás del mismo género, de la misma edad, del mismo nivel socioeconómico, en la misma cultura, ¿verdad? Para poder hacer esa comparación con ese grupo normativo. Y esta frase yo creo que toma mucha relevancia en este aspecto porque nos dicen, un test solo es válido para la población en la que fue baremado. Yo no puedo decir que es válido y que puedo utilizar sin ninguna consideración otros test o otras normas que se usaron en Estados Unidos o en España sin haber comparado realmente o sin haber hecho un estudio juicioso de ello, porque las cosas pueden cambiar. Ya sabemos que podemos encontrar distintos tipos de puntuaciones. Percentiles que me dicen dónde está ubicado el sujeto. Ah, hay 70 personas, el 70% de las personas están por debajo mío, o yo estoy por encima del 70% de las personas, que no es lo mismo que estar en el 10%, ¿verdad? Las puntuaciones Z, que al final lo que hacen es transformar nuestros puntajes a medias y desviaciones estándar, y las puntuaciones T o las puntuaciones escalares, que básicamente lo que hacen es coger esas puntuaciones Z y llevarlas a una escala en la que no tengamos números negativos. Porque a veces para dar un puntaje, ¿verdad? Pues si yo de pronto le digo a alguien, es que tienes -3 de inteligencia, pues no es lo mismo que decir que tiene 20 de inteligencia, ¿cierto? En su puntaje. Entonces, esa lectura pues nos ayuda precisamente a transformar la información para que pueda ser mucho más comprensible. ¿De acuerdo con qué? No, con los propósitos que tengo. Entonces, ¿cómo juzgo un baremo? Como digo, ¿cómo miro si es de calidad o no? Antes de usar una tabla de normas o de obtener, que digamos, ahí depende de la edad de la persona que nos acompaña. Pero si somos psicólogos de más trayectoria, de pronto nos tocó o todavía lo hacemos con las tablitas, ¿cierto? Entonces uno iba, cogía el puntaje, lo buscaba en la tablita y decía, ah, bueno, ese 50 equivale a un 90, ese 50 es un 100 en este, ¿cierto? Pero también ahora pasa mucho, pues que como estamos en la era ya más de la tecnología, entonces tenemos las respuestas en un aplicativo o las tenemos online y entonces pues nos entregan unos valores, ¿cierto? Y con esos valores pues nosotros seguimos adelante. Entonces, ¿qué tengo que pensar de esas normas con las que comparo a las personas, con esos puntajes con los que comparo? Los baremos son actuales, tienen más de 10 o 15 años. Si tienen más de 15 años, uno ya dice, bueno, ¿qué tan actuales son? Realmente yo puedo comparar las personas, el comportamiento de las personas de este momento con los de hace 15 años o más aún, porque también pasa que a veces nos quedamos usando la prueba de hace 50 años o de hace 30 años que se compró en la empresa y es la misma y es la que hemos usado toda la vida. ¿M? El tamaño de la muestra. ¿Con cuántas personas se realizaron esos baremos para yo comparar y para decir que sí es un grupo de referencia? ¿Cómo se hizo ese muestreo? O sea, lo hice con 10 personas, lo hice con 100 personas, ¿con quién lo hicieron? Entonces eso también me da una idea de la comparación. Porque si, por ejemplo, yo digo, no, pues es que voy a comparar a esta persona con los 10 de su curso,
pues eso a lo mejor no es muy representativo de la población, ¿no? Y cuando hablamos de representatividad, hablamos de ese tamaño y también de esa diversidad de características que corresponden a una región específica o a un país específico. Y también, pues obviamente que eso me va a dar indicadores, estas preguntitas me van a dar indicadores de si se hizo bien o no ese proceso, porque pues obviamente a menor muestra y a una muestra poco representativa, pues voy a tener más probabilidades de que esa baremo o esa comparación sea inexacta. Y entonces, aunque tenga un valor, pues ese valor no me refleje la realidad. Bien, el manual técnico. Yo el manual técnico le he puesto aquí que es como el certificado de calidad de un test. Y yo diría, digamos que voy a arrancar por la frase que puse acá. La ausencia de un manual técnico detallado es razón suficiente para descartar un instrumento en la práctica profesional. Si usted como psicólogo no tiene el manual de la prueba, no use ese instrumento. ¿M? Si usted encontró ese instrumento en internet, que en internet puedo encontrarlo en buenos sitios o en malos sitios, ¿cierto? Pero yo puedo tener, por ejemplo, los test que dicen su personalidad según el personaje de Disney que te gusta, ¿cierto? O cuál es tu estilo de liderazgo según la princesa de Disney que eres, ¿sí? Esos son más de farándula, que ya sabemos que pues no deberían usarlos y no se debería utilizar nunca como un elemento en psicología, como diversión tal vez, pero no como un criterio real para yo tomar una decisión. Pero también pasa que a veces encuentro instrumentos en buenos lugares, por ejemplo en un artículo, ¿cierto? En un artículo científico. Pero ¿qué pasa? Que el artículo puede mostrarme algo de la información de ese test, pero no todo. Entonces a veces pasa que los autores publican el instrumento y publican algunas cosas, pero no publican cómo se califica, no publican los baremos, no sabemos si ha tenido adaptaciones o no a nuestra población específica. Entonces pues yo puedo aplicar el instrumento, pero en realidad yo no sé si me está dando la información que es, porque no conozco el manual, no conozco ese proceso de construcción del que hablábamos al principio. Y yo tengo que identificar que si una prueba no tiene esta información, no la use porque ya es como una banderita roja que me está diciendo, esta prueba me puede traer información equivocada o puede que yo la analice de manera equivocada porque no tengo la información. Entonces, el manual que me muestra, porque es el certificado de calidad del test. Ah, porque me muestra esa justificación teórica, o sea, qué se trata ese constructo, bajo qué modelo fue construido. Está pensado desde la teoría clásica de los test, desde la teoría de respuesta al ítem. ¿Cómo fue la muestra? ¿Qué pasó? Si es representativa, no fue representativa. ¿Cuáles son esas evidencias que ha acumulado que hablábamos anteriormente? Entonces, ¿cuáles son las evidencias de fiabilidad? ¿Cuáles son las evidencias de validez que me está presentando? ¿Tiene, no tiene? Y ojo, porque a veces uno encuentra los reportes. Yo también he encontrado artículos en los que dice que la confiabilidad fue del 0,5 y dice uno, pues entonces la prueba no sirve, ¿verdad? Así esté publicado. ¿M? Normas de aplicación. ¿Cómo se hace para aplicar este instrumento? Porque a veces tenemos en la cabeza que una prueba es un formulario que le pasamos a las personas y no todas las pruebas son así. Hay pruebas que sí requieren una X o un chulito, pero hay pruebas que requieren elegir entre dos alternativas, hay pruebas que requieren elegir una alternativa y dejar dos libres, hay pruebas que requieren hacer cosas, ¿no? Construir un rompecabezas, armar unos cubos, seguir un patrón, entonces ahí ya las cosas cambian. Las instrucciones de interpretación, cómo transformo los datos en conclusiones clínicas o diagnósticas útiles, o en el entorno laboral, ese número que me dice. Entonces, el certificado de la calidad de la prueba va a ser el manual técnico. Y eso es como la garantía, ¿sí? Si yo tengo este producto, ese producto debe ir sí o sí acompañado de su manual y yo debo conocer ese manual. Ahí. La estandarización en ese sentido se convierte o convierte la medición en ciencia. Si nosotros no tenemos procesos estandarizados, pues esto se vuelve es una opinión, se vuelve un me parece que a lo mejor esta persona sirve para, pero no tengo evidencia objetiva que la respalde. Preguntas que me debo hacer respecto a la estandarización. ¿Todos los evaluados reciben instrucciones, tiempos, materiales y condiciones equivalentes? ¿Existe un protocolo detallado para que me explique cómo aplico este instrumento en particular? La puntuación se obtiene mediante reglas objetivas, uniformes y no se permean por la subjetividad del evaluador.
Las normas o los baremos provienen de una muestra representativa y actualizada de la población. Acuérdense que estos son como los tips, ¿no? Las preguntas que me tengo que hacer. La adaptación del instrumento mantuvo una equivalencia semántica, conceptual, psicométrica. O sea, la aplicaron en España, en Estados Unidos, pero acá en Colombia, en México, en Perú, también significa lo mismo. Se distribuyen los puntajes de la misma forma, las interpretaciones se mantienen o cambian. Y quienes aplican e interpretan el test están capacitados, siguen criterios éticos, técnicos comunes. Todos esos elementos están relacionados con la estandarización. Ahí obviamente aparece ese tema de la adaptación transcultural, que ya sabemos que traducir y adaptar una prueba no es lo mismo. Es decir, no basta con que yo traiga una prueba que está en inglés y la traduzca a español, al español de mi cultura, ¿cierto? Porque es distinto y además eso es otro punto importante, que a veces pensamos que si la prueba está en español, si la prueba se hizo en Colombia, entonces sirve para México, para Chile, para Perú, para Uruguay. Y no es verdad. También sabemos que hay diferencia entre nuestros diferentes dialectos y que hay una palabra que puede significar una cosa completamente diferente en cada uno de nuestros países. Entonces, la adaptación es cultural y eso está pues dentro de las directrices de todo el tema pues de normatividad respecto a pruebas. Debe haber equivalencia lingüística, es decir, que signifique lo mismo el ítem en un contexto que en otro. Equivalencia psicométrica, que la estructura factorial se mantenga de una cultura a otra. Porque, y también lo dice Muñiz, uno de nuestros grandes representantes en psicometría, que es que la falta de adaptación cultural es una de las mayores fuentes de sesgo en la evaluación. O sea, si yo uso un instrumento que igual está descalibradito porque tiene un montón de palabras extrañas que la gente no entiende y por ende su puntuación baja, pues yo estoy perjudicando la medición, a pesar de que es un instrumento bueno, pero está siendo mal utilizado. ¿Por qué? Porque no tiene la adaptación que debería tener para esa cultura. Ética en la evaluación psicológica, pues sabemos que todos los países tienen de alguna manera un marco legal, un marco deontológico. Tenemos un marco legal y deontológico grande que es el de la APA, también digamos el de los estándares de evaluación, los lineamientos de la ITC, pero en términos generales siempre debe haber consentimiento informado, quién tiene acceso a esos resultados y cómo garantizamos nosotros como psicólogos la privacidad y la confidencialidad de la información. Más ahora en el mundo donde muchos de los instrumentos terminan en línea. ¿Cómo garantizo que los resultados de las personas, no solamente, ojo, no solamente el habeas data, no solamente el nombre, el apellido, la ciudad, la dirección, el teléfono, sus datos personales, cómo serán guardados con confidencialidad, sino los resultados de sus instrumentos? ¿Y quién va a tener acceso a ellos? ¿Y para qué van a ser usados? Esa es una cuestión en la que estamos en este momento. Ahora, también hay que entender que no todas las pruebas son para todos los profesionales. Digamos que cada país puede tener una reglamentación sobre ello, pero sí hay como un elemento general que dice, bueno, hay unos test que son sencillitos o unos de screening o tamizaje que pueden aplicarlo incluso a veces enfermeros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Pero hay unas pruebas que sí son sí o sí de psicólogos, ¿sí? Pruebas ya más de actitudes, de personalidad, de inteligencia, de depresión, lo neuropsicológico. Todo eso ya es para psicólogos con una formación especializada. Entonces, cuando hay malas prácticas, cuando hay compra o aplicación de pruebas de nivel B o de nivel C, que solamente deben ser hechas por profesionales o por profesionales especializados y resultan usándolo otras personas. ¿M? Ahí también pues hay elementos. El informe psicológico de calidad. Entonces, pues nosotros, si trabajamos en clínicas y hacemos evaluación psicológica de alguna característica, en educativa, en organizacional, pues tendremos que entregar algún reporte psicológico. Siempre es importante que se mencione el nombre y la versión de la prueba que yo estoy utilizando. ¿M? Eso me habla de la calidad. El nivel de fiabilidad, el intervalo de confianza de los resultados. O sea, yo tengo que decir, bueno, esta prueba trata de esto y esta prueba tiene calidad comprobada. ¿Por qué? Ah, porque tiene estos indicadores de confiabilidad y tiene estos indicadores de validez. Y reconocer también en esos informes si hubo alguna limitación en la aplicación, o sea, si pasó algo. Porque nosotros sabemos que lo que pueda pasar en la aplicación de la prueba puede afectar los resultados y por ende tener informaciones equivocadas. Bueno, se nos va ganando un poquito el tiempo, entonces voy a acelerar un poquito aquí.
hacia el final para poder como terminar estas ideas que tengo. Y cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, pues tenemos que pensar cómo elijo la prueba, ¿verdad? Y retomando un poquito lo que veníamos hablando desde el principio, que elegí la prueba no por moda, no porque sea la que más uso, no porque sea la que más usan en mi país, ni la que más usan, o la única que hay en mi empresa, sino porque se adecua al objetivo de medición que yo tengo, a la información que necesito recopilar para tomar una decisión. Preparar al evaluador, lo que hablábamos antes, tengo que sí o sí conocer el manual a fondo. Nunca, nunca, nunca vayan a aplicar una prueba por primera vez sin conocerla. Yo he tenido casos de estudiantes que llegan y abren y es como, ¿qué hago con todo esto? Y si por ejemplo ustedes han visto las escalas Wechsler, pues tiene un montón de materiales, 4 libros, bolsitas, los rompecabezas, los cubos, el cronómetro, el protocolo, y pues la gente va a decir, ¿qué hago con todo esto, verdad? Nunca con un paciente real yo no puedo entrar a aplicar una prueba sin haber conocido ese manual. El rapport, crear un clima de confianza para la aplicación de pruebas, no importa el contexto en el que me encuentre. Ah, que porque es organizacional no importa, ¿no? Sí importa. La ansiedad, la motivación, el ambiente en el que yo lo aplico va a incidir así yo tenga la mejor prueba del mundo. La estandarización de la aplicación, que ya lo hablamos, seguir las instrucciones como se indica en el manual, no improvisar. Hay muchas malas prácticas, ¿no? Podríamos hacer un listado enorme y no acabar esta noche, pero pues algunas que resalto es entregar informes con frases vagas, porque la interpretación, o sea, los puntajes de las pruebas al final me dan una guía para interpretar, pero yo tengo que hacer una buena interpretación de los resultados y decir realmente la persona qué características tiene y cuáles no. La sobreinterpretación, ¿sí? O sea, solamente tener en cuenta un puntaje para tomar decisiones y decisiones que a veces son clínicas o que son de, digamos, un nivel de complejidad, un nivel de impacto alto. Usar fotocopias o materiales que no son originales o que se cambien. Entonces, en algunos países, pues en casi todos lados, ¿cierto? Es ilegal hacer esto, pero además esto distorsiona la información y pues puede traer consecuencias para lo que a mí me interesa. Pensando en una lista de chequeo general, como para pensar, bueno, ¿y cómo elijo esa prueba psicológica de calidad con todo esto que me ha contado la profe Catherine el día de hoy? Es, bueno, si yo tengo una prueba, tengo el manual, mínimo que debo saber entonces la definición del constructo, que hayan evidencias de fiabilidad, que hayan evidencias de validez, que hayan normas o baremos pertinentes, que hayan procesos de estandarización, que me hable algo de la equidad, del sesgo, ¿sí? Que podría mitigarse con este instrumento, que tenga un manual técnico. Si no hay manual, acuérdense, si no hay manual, no uso ese instrumento. Que yo tenga la competencia profesional para poder aplicar esa prueba, porque no, si no conozco el instrumento y si no sé cómo se hace, pues no la voy a ir a aplicar. Y pensar siempre en las consecuencias éticas de cómo yo uso los instrumentos, porque esas consecuencias o esas actividades que yo hago, pues también van a tener unas consecuencias en otros. Perdona. Un casito práctico así como para cerrar y para que lo pensemos. Una empresa multinacional utiliza un test proyectivo sin sistema de codificación cuantitativa y una prueba de personalidad de Internet no validada para seleccionar gerentes de ventas. ¿Cuál es el problema acá? En el manual no hay evidencia de que el test correlacione con el éxito en ventas. Dos reclutadores interpretan los dibujos del candidato de forma opuesta. El test de Internet fue baremado en Estados Unidos, pero se aplica en una zona rural de Latinoamérica. Ahí ustedes pueden ir relacionando esos problemas con qué problemas están. A lo mejor están relacionados con la confiabilidad, están relacionados con la validez, están relacionados con la baremación, porque la idea es que ustedes identifiquen dónde está el problema de esto. Las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay este tipo de situaciones? Pues contrato personas que no cumplen seguramente el perfil técnico. Eso va a tener problemas para quién, para la persona, para la empresa, para los procesos de rotación. Pero además también puede pasar, por ejemplo, que un candidato rechazado diga, no, pues es que a mí no me seleccionaron por una discriminación en el proceso de selección y yo no tengo cómo demostrarlo porque no utilicé elementos estandarizados, objetivos. Entonces se nos vuelve un problema. ¿Cómo se debe actuar bajo principios de calidad en esta situación? Analizar las competencias antes de elegir el test, ¿cierto? O sea, entonces de nuevo, volvemos al principio. ¿Cuál es mi propósito de medición? ¿Por qué voy a evaluar? ¿Por qué voy a medir? Ah, es que yo necesito obtener esta información. ¿La prueba que tengo me entrega esa información o me habla de otra cosa? ¿Mm? Porque incluso a veces pasa con las pruebas de personalidad, por ejemplo, ¿no?
Yo puedo tener una prueba de personalidad muy buena, pero fue hecha para el contexto clínico. Yo la uso en contextos organizacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la información que me va a dar para el proceso de selección? Si yo no estoy en un ambiente clínico. Y eso es lo que nos pasa con el tema del uso de los instrumentos. La selección del instrumento debe ser basada en la evidencia, toda la evidencia de la que ya hablamos ahorita. Verificar que el perfil, el test, perdón, realmente discrimine perfiles buenos y perfiles malos y comparar pues al candidato con profesionales de su misma región y de su mismo nivel jerárquico. Eso es lo que uno esperaría que pasara y no que pasara lo que les acabo de mostrar en la situación anterior. Ya para cerrar, entonces, como una pequeño recorderis de todo lo que hemos hablado, cómo diferenciar un instrumento profesional de uno deficiente o cómo elegir algo que sea de calidad. Entonces, manual técnico, que sea exhaustivo, que tenga datos de fiabilidad, de validez, baremos claros, que la fiabilidad, confiabilidad reporte coeficientes omegas o alfa superiores a 80 y que nos hable de su error tipo de quedado de medida. Digamos que ahí al frente les dejo lo que es de mala calidad, ¿cierto? Pero es como para hacer ese contraste. Que en validez estemos hablando o veamos esas evidencias de validez como mínimo debe aparecer la referida a la estructura interna de la prueba. O sea, ¿qué pasó con la estructura factorial? El análisis factorial dio lo mismo, tal. Es lo mínimo. Los baremos que sean actualizados, que sean hasta de 10 años hacia atrás, que sean representativos de la población. La aplicación que sea estandarizada, que las instrucciones sean precisas, que los materiales sean los originales y que la interpretación se base en perfiles, en rangos de confianza y que se puedan integrar con otras fuentes. Acuérdense que una cosa es medir y otra cosa es evaluar. Cuando yo mido y obtengo un resultado, eso no es suficiente para hacer un proceso de evaluación. Yo tengo que poner otras fuentes de información que apoyen lo que el instrumento me está diciendo. Conclusiones. La calidad es algo dinámico, no es algo estático, ¿sí? Es decir, es algo que necesita ser probado en varias oportunidades. Un test que era muy bueno hace 20 años puede que ya hoy no nos funcione, porque además no tiene sus baremos actualizados, sus ítems pueden estar también atrasados, etcétera, etcétera. Rigurosidad técnica. No basta con que el test me parezca que es bueno, parece que evalúe eso, sino que tiene que haber unos reportes claros de fiabilidad y de validez. Y siempre pensar en la ética, ¿sí? El diagnóstico no lo va a hacer el test. O sea, el diagnóstico no lo hace, es que la persona se sacó 50 y ese es el diagnóstico. No, el test, el diagnóstico, perdón, la evaluación, el concepto, la decisión, la hace el profesional. Y si yo uso test que son piratas, les decimos aquí en Colombia, o versiones que no están adaptadas culturalmente, eso es una falla grave a la ética. Por acá unas referencias claves de lo que hemos venido conversando en esta noche y agradecer pues por toda su escucha, por toda su disposición y espero que haya sido de interés para ustedes y que se lleven estos tips cuando decidan cómo elegir esas pruebas que son de calidad para su ejercicio profesional. Muchísimas gracias. Bueno, profe, gracias por compartir sus conocimientos y por el tiempo que nos compartió. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Chicos, si alguien que esté acá quiera realizar una pregunta directamente a la docente, puede levantar la manito y le daremos el espacio para que haga la pregunta. Vamos con María Fernanda Fernández. María Fernanda, ya va que estoy buscando. Ah, ¿ya puedes abrir el micrófono? Por favor. Súper, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Realmente está súper interesante. Y esta es una pregunta que yo ya había hecho en el chat, que si existe alguna bibliografía que nos puedas recomendar sobre esta parte de la validez, porque por ejemplo, yo actualmente estoy terminando maestría y todavía se habla de la validez de contenido, validez de constructo. Entonces, quisiera saber un poco más de hacia dónde nos podemos referir para conocer esta actualización. Vale, digamos que los principales donde lo puedes encontrar son los estándares. Y muchas gracias por tu pregunta, María Fernanda. Yo sé que en muchos lugares seguimos hablando de constructo, criterio y contenido y es como, no, esto ya además no es un tema nuevo, pero en los estándares es donde puedes encontrar más información sobre, digamos, este tema. También en las guías de la International Test Commission, ahí también encuentras como ya esa información actualizada.
Y en general, si ustedes hacen búsquedas, hay un artículo, no lo puse acá, pero hay un artículo muy chévere que además está en español, que es bastante sencillito, que se llama, no, esperen, ya les confirmo, pero es de los UA y habla de la mirada integradora de la validez. Ese en específico también les puede hablar de esto, pero digamos que si miramos los estándares educacionales y ya te comparto el nombre del artículo específico, ya me acordé, se llama Sobre la validez de los test, sobre la validez de los test, y en ese detallan también y cuentan todo el tema del cambio, de la evolución y de pues, las evidencias y se van a dar cuenta ustedes pues que esto ya viene desde 1900 hablando de esta versión nueva de la validez, que pues ya no es nueva, porque ya lleva un par de años. Con todo gusto, María Fernanda. Bueno, ella responde que mil gracias, nos responde ahí en el chat. Ujú. Vamos con la siguiente pregunta. Adriana Reyes, ¿podrías por favor abrir tu micrófono? Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por toda la información, estuvo sensacional. Y también, igual que ya había anotado mi pregunta, un par de preguntas con relación a lo que menciona. Por un lado, respecto del uso de pruebas clínicas en otras áreas, yo soy psicóloga forense y es muy común, pues, el uso de este tipo de pruebas, como las clínicas, como el BDI de depresión, o el de ansiedad, para poder medir pues la presencia de estos síntomas en el área forense y a partir de ahí, pues sí, algunos colegas directamente hacen el diagnóstico sin más, que también ya lo mencionaba, y además suelen ocuparse en muchas ocasiones porque pues no contamos con normas nacionales. Pruebas de Estados Unidos o de España o de otros países de Latinoamérica. Y entonces mi pregunta es, eh, si automáticamente el uso de estas normas, de pruebas y normas nacionales invalida los resultados y si igual lo mismo con el uso en otras áreas, aunque se pudiera aplicar la interpretación a la área en la que estuviéramos. Ujú. Es que digamos que uno de los elementos justamente de lo que nos habla, pues el tema de sustentar las interpretaciones que hacemos, ¿cierto? De las puntuaciones como tal, y que haya ese respaldo ligado al uso. Entonces es justamente, si este test fue construido, por ejemplo, para identificar trastornos de personalidad, ¿cuál es mi objetivo cuando lo aplico? Pues tratar de apoyar un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Pero si yo lo uso en un contexto organizacional, que lo que quiero es saber, por ejemplo, puede que yo necesite valorar la personalidad porque voy a elegir una persona o líder, por decir algo. ¿M? Pero a lo mejor la característica que yo necesito identificar de la personalidad es si es una persona extrovertida o si es una persona introvertida o si tiene qué características. Pero no si tiene un trastorno de personalidad, porque ese no es mi objetivo. Entonces, llevamos un tiempo, porque digamos, acá nosotros también, haciendo esas malas prácticas donde la información que me da el test no corresponde al objetivo de medición que yo tengo. Y ahí es donde nosotros como psicólogos tenemos que salir a formar además a las empresas, a las universidades, a las otras personas, a nuestros colegas, porque es como, tengo que buscar el test que, si bien le apunta a mi objetivo de personalidad, hace parte de mi proceso de selección, pues tiene que ser el que me dé la información para ese proceso, no para un diagnóstico. Y de lo que nos dice, digamos, la nueva teoría justamente es, pues si tú dices que este test sirve para el contexto clínico y para el contexto organizacional, pues yo tengo que dar evidencia de eso, dar evidencia que sirve para el contexto clínico y dar evidencia que sirve para el contexto organizacional, porque hay pruebas que sí lo hacen y existen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas está pues como cambiando como esa mirada y es importante que como profesionales lo tengamos en cuenta. Y por otro lado, tú señalabas un poco como todo el tema de la baremación, ¿cierto? Finalmente, que es el problema que tenemos, tenemos ese problema en general en Latinoamérica. Muchas de las pruebas vienen de otros países, no están adaptadas. Entonces, ¿qué primero debería buscar siempre? Que la prueba esté adaptada en nuestro país, ¿cierto? Entonces, si yo soy de México, que hayan adaptaciones de ese instrumento en México, o que yo busque esos baremos o esas normas, porque también pasa que ya también las casas editoriales pues han hecho un gran avance en hacer baremos para las diferentes poblaciones, entonces busca los baremos que son para la población donde yo me encuentro. Si definitivamente no, pues a veces tenemos que hacerlo, pero yo creo que hay que dejar la alerta,
Es decir, siempre hay que explicar que esos resultados hay que mirarlos con cuidado porque al final no están siendo comparados con personas pues de las mismas características. ¿Mm? Espero haber respondido tus preguntas, Adriana. Ana. Adriana, perdón que se me ensombreció aquí el nombre un momentito. No, no se preocupe. Chicos, tenemos varias manitas levantadas y sé que tenemos muchas consultas, pero el tiempo no nos alcanza para ello. Realmente les damos muchas gracias por participar en en esta sesión de hoy. Esto es un motivo más para que se animen a inscribirse al curso. En el curso estaremos respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Recuerden que esto es un abrebocas a este tema. Y pues nada, profe, no sé si tenga unas palabritas para decir a los chicos para que se inscriban. Claro que sí. Pues como decía Henley, tenemos justamente la idea es que podamos pues en el curso profundizar, hablar un poquito más de manera cercana, mirar casos prácticos, mirar la adecuación de esos instrumentos, justamente como qué nos conviene, qué no nos conviene, cuáles son las características dependiendo del, digamos, del país en el que nos encontramos y que podemos pues profundizar en estos temas. Entonces, súper bienvenidos al curso que vamos a desarrollar. El curso va a ser el 19 y el 26. El curso tiene un nombre un poquito largo, pero está centrado justamente en la medición, dice, en el contexto organizacional. Eli ya les va a mostrar, ya les va a decir cómo se llama bien el nombre completo del curso, pero pues la idea es que podamos como seguir trabajando, tener estas sesiones y que nos sigamos como enriqueciendo de estos temas. Entonces, súper bienvenidos a este proceso y para que podamos pues compartir estos conocimientos. Vale, profe, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros, de enseñarnos un poquito más y dejarnos claras algunas cositas sobre qué vamos a ver en este curso que vamos a ver el Henry, 19 de febrero. ahí hay una preguntita que dice alguien que si no importa el país, no importa el país porque estas pruebas de las que vamos a hablar, que justamente es pruebas psicométricas en el contexto laboral, ahí Henry nos puso como el enlace del curso en el chat. Estas todas se encuentran digamos que están o tienen baremos, ahí sí, para Latinoamérica y para varios de los países de los que nos encontramos acá conversando el día de hoy. Entonces, para que pues ustedes se animen y puedan participar. Sí, sí, por supuesto. Ahí en el chat también dejé el link para que ingresen, revisen, vean el horario y los temas que vamos a tocar en el programa, ¿vale? Entonces, siendo así, profe, nosotros vamos a pasar a al sorteo. No sé si nos despedimos en este momento. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Adipa. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. De verdad que espero que haya sido provechoso. Me encantaron todas esas preguntas. Algunas de ellas las leí. Ojalá las podemos debatir en el curso y que podamos pues seguir aprendiendo, que ese es como mi principal objetivo de acompañar estas formaciones. Un abracito, buena noche para todos y que estén muy bien. Un placer conocerles. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar para pasar a la dinámica del sorteo.